Claro que las enseñanzas de los falsos maestros como de los falsos pastores son encubiertas. A nadie le gusta que lo manipulen. Amén, hermano. Le gusta que lo manipulen. Entonces la manipulación de muchos de estos es una manipulación muy sutil. Las enseñanzas son encubiertas, significa que ocupan al mismo Cristo para dar sus enseñanzas. Congregación cristiana, iglesia de Cristo, Cristo nuestro centro y objetivo, Cristo el gran maestro, el iluminado al que alcanzaremos, y ponen a Jesucristo como bandera y estandarte de sus enseñanzas. Muchas personas llegan y se acercan a estos lugares porque ven y dicen: ve, esta iglesia es de Cristo, solo porque está el nombre ahí. Esa es una de las formas de cubrir su herejía más comunes que ocupan: dar a entender o pretender enseñarles que son cristianos cuando no lo son. ¿Por qué las herejías son llamadas destructoras? La palabra dice que son destructoras. ¿Hay herejías entonces, pastor, que no son destructoras? Sí, hermano. Hay herejías que uno dice: herejía es una falsedad o una desviación a la verdad. Amén. Hay herejías que uno dice por no haberse preparado, porque no preparó el sermón, improvisó, tuvo un lapsus. Decimos en teología, en latín, un lapsus brutus. Entonces dijo alguna tonterita y se le fue aquella herejía. Una de las costumbres de su servidor y del grupo de Operación Jesucristo de hace 10, 12 años atrás era escuchar los sermones de los pastores jóvenes para contabilizar cuántas herejías decían. Íbamos a Montesión, al campamento, y escuchábamos a los pastores predicando y teníamos un contabilizador de herejías. Era porque pretendíamos prepararnos mucho y tanto como para criticar a nuestros consiervos. El problema es cuando a uno le tocaba predicar. ¿Adivine qué? Tenía a aquellos criticones también contabilizándole las herejías. Pero no estoy hablando de esas herejías. Son lapsus. Ya son cuestiones que uno dice a veces porque se le fue. Estoy hablando de herejías destructoras que fueron diseñadas por el enemigo, herejías que fueron diseñadas por el adversario para dividir la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que ha dividido la iglesia en los últimos 1700 años? ¿Cuáles son las causas de las divisiones que usted conoce? A ver, diga. Causas de las divisiones. ¿Por qué algunas iglesias se llaman de una forma o de otra? Sí, tipo de enseñanza. ¿A usted le gusta que se hable, por ejemplo, de política en la iglesia? Y que empecemos a hablar de... Yo creo que la visita a Calderón Sol de los policías fue un malentendido. Y es que tenemos que saber si lo visitaron y que si fue un malentendido. O yo creo que este señor Chávez con Castro, que la teología y la justicia social de la paz. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con Cristo, hermano? Algunos dicen: no tiene que ver porque Jesús es el primer socialista. Hermano, si yo estoy en una iglesia donde me dicen que Jesús fue el primer socialista revolucionario de la historia, yo me voy de esa iglesia inmediatamente. Es una herejía destructora que ha dividido la iglesia. La teología liberal ha dividido la iglesia, no la ha unido. Amén. ¿A quién le interesa que la iglesia esté mermada, menguada y disminuida? ¿A quién le interesa? Al enemigo, al adversario. Pero también hay otras herejías que dicen, por ejemplo, que Cristo no es Dios. Mi hija hoy en el Facebook, en una página social, pone que gracias a Cristo, el dador de la vida, y un compañerito le escribe y le dice: ¿cómo que Cristo es el dador de la vida? ¿Qué acaso es Dios? Y le digo yo: imagínense saber qué formación tiene este muchacho. Ve a Cristo como un hombre hijo de un carpintero que anduvo por ahí, murió y ya. Un gran maestro quizás.
¿Es eso para ustedes Jesús, hermano? Jesús es Dios. Amén, hermano. Cristo es Dios y declárelo con toda libertad. Porque si no lo puede declarar, es que usted tiene una enseñanza que alguien le metió en su cabeza y que quitar esa enseñanza es bien difícil. Las doctrinas que aprendimos al principio de nuestra vida cristiana nos quedan metidas aquí y es bien difícil quitarlas. Otros dicen que no hay infierno, que el infierno es esta tierra, lo estudiamos las semanas anteriores. El infierno no es literal, sino que dicen el infierno es la separación de Dios. El infierno es el sufrimiento que tenemos al separarnos de Dios, al no recibir sus bendiciones. Ese es el infierno. No, hermano, el infierno es literal. Y nos acusan a los dispensacionalistas de origen como nosotros, cristianos evangélicos, bautistas, Misión Centroamericana, asambleas. Nos critican porque nosotros decimos que hay un infierno literal, que es un lugar con L mayúscula, de condenación, donde aquellos impíos, aquellos que rechazaron la cruz de Cristo, estarán por la eternidad. ¿Nosotros lo creemos así, iglesia? Amén. Si usted cree que el infierno es, hoy lo que estás viviendo es una novela, no es un infierno. Y es por causa de nuestras mismas conductas y nuestros mismos errores. El infierno es un lugar, hermanos, que va a estar para todos aquellos que sean juzgados en el libro de las obras. Esa es la otra gran herejía destructora, que la salvación puede alcanzarse mediante las obras. Y que si yo cumplo, hago penitencias, que si yo hago esto o aquello, yo puedo alcanzar la salvación mediante las obras. Que si me porto bien, que si voy, que si diezmo. En algunas iglesias evangélicas también tienen problemas. ¿Cómo andan sus diezmos? Lo primero que le preguntan a usted. ¿Y qué tiene que ver eso qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo andan sus diezmos? Mano, a mí no me interesa cómo andan sus diezmos, pero el Señor ve su intención, aunque sea con $1 o un 25 centavos que usted da. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Señor ve su intención, el Señor quiere su obediencia. Es un trato con el Señor, pero no depende la bendición de eso. Como no, la palabra dice un montón de cosas, hermano, y si yo quiero manipularla a la conveniencia del pastor y de los maestros, pues la voy a manipular y encubiertamente lo voy a hacer sentirse mal. El Señor es tan misericordioso que aún gente que no diezman ni ofrendan, Dios lo bendice. Dios lo que quiere es nuestra fe. Amén, hermano. Amén. Nuestra obediencia. Dios quiere nuestra paciencia. Claro, uno va entendiendo que el diezmar es un acto de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero no tiene que ver con doctrinas eso. Negarán entonces al Señor, porque dice, mire, aún negarán, la parte última de ahí, del verso 1, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo negamos al Señor? Nosotros somos 100% de Jesús. ¿Estamos claros? ¿Somos 100% de quién, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué 100% soy de Cristo? Porque Él me compró. Nadie más me compró. No me compró la iglesia, la denominación, los pastores, los líderes. Hay gente que le tiene más miedo a los líderes